Los fondos buitres son fondos que buscan extraer ganancias a través de litigios en tribunales internacionales donde se muestran inflexibles y donde además despliegan un gran poder de lobby con millones y millones de dólares, en algunos casos en coimas abiertas, en otros casos en tarifas de acercamiento a jueces, a diputados, a funcionarios de estados. Hicieron su aparición en los años 90, cuando se empezó a titularizar la deuda a partir del plan Brady, y lo que hicieron históricamente fue comprar bonos de deuda de países en default o países al borde del default de la reestructuración por monedas, por un 5% de lo que valían en valor nominal originalmente, para después exigir el 100% de esa plata que nunca habían puesto. De esa manera pusieron contra las cuerdas a Perú y lo doblegaron. Después hicieron algo parecido en Rusia y también se impusieron. Y este fondo buitre, el que capitanea la denuncia contra Argentina en el juzgado de Griesa, NML, hizo su aparición justamente en Perú en el año 2000 con una sentencia que obligó al gobierno en ese momento de Fujimori a pagarle inmediatamente todo lo que ellos reclamaban. Están acostumbrados a eso, a ganar rendimientos que nunca ningún otro fondo obtiene, hasta del 1600% respecto del capital invertido. Y lo hacen a través de mecanismos de extorsión judicial como el que estamos viviendo ahora, que eso es lo que es, independientemente de que es todo legal lo que hacen, porque hay una arquitectura financiera internacional que se los permite. Frente a esto hay un tribunal extranjero que juzga los movimientos económicos, que juzga y determina qué va a hacer Argentina respecto a esta deuda. ¿Hay otra salida que nos juzgue que nos juzgue justicia extranjera en este caso? Argentina se sometió a la jurisdicción norteamericana, a la jurisdicción neoyorquina, tanto en los años 90 cuando se emitieron los primeros bonos, en este caso bonos del megacanje, que fueron emitidos sobre final de la década del 90, principios del 2000, y también se sometió a la legislación neoyorquina en los canjes de 2005 y de 2010, o sea, bajo el kirchnerismo. ¿Que hay otras alternativas? Sí, por supuesto, hay otras alternativas de financiamiento, como los préstamos bilaterales de país a país, como entidades regionales de financiamiento, pero la verdad que no han prosperado. Y lo cierto es que para acceder al financiamiento tradicional, al de la banca y al de Wall Street, hay que aceptar la legislación neoyorquina. Que esto haya sido consultado a la sociedad, no fue consultado. Y que el gobierno tenía otra alternativa a principios de su gestión o incluso durante la reestructuración de la deuda, sí, tenía otra alternativa, que era investigar el origen de la deuda y en todo caso hacer, como hizo Ecuador, una comisión de auditoría que declarase ilegítima una parte de esa deuda. Eso no se hizo y no sé si es enteramente responsabilidad del gobierno, mucho menos creo que sea responsabilidad de la actual gestión económica, porque no hay un plafón político para hacerlo, me parece. Lo que el gobierno podría haber intentado es generar un movimiento social, un movimiento de masas para que la deuda fuera puesta en cuestión, en vez de cancherear con una quita que la verdad fue importante, fue inédita en términos del valor, de lo que se les recortó, de lo que querían cobrar los acreedores en el momento del default, pero que a la postre no terminó siendo tan grande, porque la quita, si uno calcula todo lo que se pagó desde 2003 hasta acá, va a ver que en realidad el que aceptó el canje con quita no hizo tan mal negocio, terminó cobrando casi 80 centavos por cada dólar que reclamaba en el momento del default, o sea que eso de que iba a cobrar solamente 35 o 30, que decía el gobierno con una retórica tan inflamada en el momento de los canjes, no fue tan así. Son temas muy complejos lo de la deuda, me parece que la izquierda se debe un debate serio sobre esto, un debate que ponga en perspectiva el hecho de que hoy la carga de la deuda es inferior a la que había hace 10, 15 años, que la carga de la deuda medida en términos de PBI y medida en términos de obligaciones de pago en función de las reservas, no es una soga al cuello como lo fue durante tantos años, o por lo menos desde la dictadura para acá, para el país, pero a la vez hay que poner en perspectiva también que se hizo un gran sacrificio, que el pueblo hizo un gran sacrificio para ese desendeudamiento de estos últimos años,
y que nadie lo consultó al respecto. O sea, hubo sí una venta por parte del gobierno de cierta épica desendeudadora, pero la verdad que no siempre es lo más conveniente para hacer. Hay veces como, por ejemplo, grandes obras de infraestructura que no conviene pagarlas en efectivo, sino como hizo Argentina, por ejemplo, con algunas represas, con algunas centrales térmicas generadoras de energía, y a veces conviene financiar eso. Claro, el problema es con qué financiación, y de vuelta volvemos a discutir si Fondo Monetario sí, si Fondo Monetario no, si emisión de bonos sí, si emisión de bonos no, o alternativas como el Banco del Sur, por ejemplo, que terminó en un fiasco, en algo que en los papeles existe, pero en la realidad no. Quiero expresar en nombre de la República Argentina el agradecimiento a los países de América Latina y el Caribe por su amplio y explícito respaldo a la República Argentina y más al pueblo de la República Argentina. Lo que necesitamos, lo que pedimos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales de crédito actúen y lo hagan prontamente, lo hagan antes de que el precipicio que estableció el juez Griesa esté adelante de nuestras narices. Lo que hoy le ocurre a Argentina nos ocurre a todos. Finalmente, quiero expresar la necesidad de que tomemos las acciones necesarias. Hagamos un solo bloque en apoyo restricto a la Argentina nuestra-americana, a la presidenta Cristina Fernández, a su gobierno, al gran pueblo argentino. El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela está convencido de la vocación de Argentina de continuar honrando sus compromisos financieros, tal como lo ha demostrado desde el año 2001. ¿Cómo ves vos en general que está actuando la región y toda esta región que se propone, por lo menos progresista frente a estos temas, ¿no? Sí, una región y un bloque que ahora está más a la defensiva, ¿no? No es el momento en el cual Néstor Kirchner y Hugo Chávez le decían que no al ALCA, por ejemplo, y se plantaban y plantaban una bandera que a Estados Unidos lo hacía por lo menos poner nervioso en cuanto a sus planes para América Latina. Me parece que ahora lo que prima es cierto criterio defensivo y además una sintonía que ya no es tan estrecha entre gobiernos que empezaron a tener sus intereses cruzados, ¿no? En momentos de expansión, por ahí no se nota tanto, pero en momentos de crisis como la actual, donde Brasil ve caer su venta de autos 25%, nosotros 30%, es más difícil ser solidario y empiezan a imponerse restricciones en defensa de lo logrado, en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de la producción de cada país, y deja de primar esa tónica regionalista. Me parece que está bien que se busque el apoyo de otros países frente a un actor tan irritante para tantos como son los fondos buitre, pero me parece también que hay en esto un exceso de retórica, de vuelta, una venta de una supuesta gesta emancipatoria, cuando lo que estamos haciendo es intentar recomponer relaciones financieras con el poder financiero, con Wall Street, con el Club de París, con el CIADI, con Repsol que obtuvo su indemnización. Otro debate me parece es si en el marco del sistema, en el marco de un esquema que el gobierno no propone cambiar, pero que la sociedad tampoco se propone articuladamente cambiar por ahora, si conviene entrar en default o no. O sea, dejar de pagar la deuda o no dejar de pagar la deuda. Y yo soy de los que cree que en un contexto como el actual, donde hay puestos de trabajo en juego, donde cerró Patti la semana pasada y los obreros estaban resistiendo, donde hoy cierra una nueva autopartista, donde hay despidos en multinacionales norteamericanas como Lear, como Donnelley, donde las terminales automotrices no solo suspenden ya, sino que abren planes de retiro voluntario para deshacerse de obreros. En ese esquema, enfrentarse a además en un contexto de debilidad política del gobierno, que tiene al vicepresidente procesado, que no tiene un candidato para proponer en las elecciones del año que viene, en ese esquema
enfrentarse a las multinacionales que siguen explicando una buena porción del empleo en Argentina es un riesgo para el pueblo trabajador también. Si fuera parte de un esquema de cambio revolucionario, de toma del poder, de cambio de sistema, sí me parece se podría hablar de poner en debate el pago de la deuda e incluso declarar una moratoria general y estudiar su origen y en todo caso repudiar una parte bajo la doctrina de la deuda odiosa o de lo que sea. Pero en un esquema de continuidad del sistema, me parece que en lo inmediato lo que sobrevendría a una declaración de default sería más rajes, más despidos, más suspensiones y una nueva devaluación que pondría en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores nuevamente. Hay una situación de que en este contexto hagamos lo que hagamos, perdemos, porque el fallo de la Corte Suprema que dio origen a toda esta crisis hace un mes fue un fallo muy en contra del país y lo que dijo es Argentina tiene que garpar. Pone en riesgo no solo que Argentina tenga que garpar a estos fondos buitres, sino que pone en riesgo toda la reestructuración de la deuda previa y puede llegar ahí sí a generar un cataclismo tremendo en la economía, el hecho de que vengan todos los acreedores de los canjes de 2005 y 2010 a pedir lo mismo que los buitres. Eso sería absolutamente impagable. ¿Qué implica en este sentido la relación entre eso y el lugar de Argentina, por ejemplo, en la posibilidad de ingreso a los BRICS? Me parece que el ingreso a los BRICS por parte de Argentina es más un gesto político, un realineamiento que una señal de mejora de la economía o de que Argentina está entrando a cierto nuevo mundo emergente. La economía está muy complicada en base a errores acumulados de los últimos 3 años de política económica y también a la falta de cambios estructurales derivadas de una década de crecimiento. Esta década de crecimiento se podría haber aprovechado, por ejemplo, para revertir la desindustrialización forzosa llevada adelante por la dictadura militar y después por el neoliberalismo, y sin embargo en esta década se duplicó la cosecha en millones de toneladas con una expansión inédita de la frontera agrícola que reubicó a Argentina como un gran jugador en el mercado de granos, o sea, en la producción primaria y en lo que en la revista Crisis llamamos el consenso de las commodities. En esto hay acuerdo entre el kirchnerismo, entre los radicales, entre el PRO, el peronismo más de derecha. Hay acuerdo completo en que Argentina tiene esa inserción en el mercado internacional. Y si hubiera sido otra la estrategia, si hubiera sido una estrategia de acumulación de capital y descentralización y planificación por parte del Estado desde el principio, o sea, no expropiar YPF hace 2 años, sino en 2005, quizás el excedente se podría haber reinvertido en Argentina, se podría haber evitado la fuga de capitales que se generó en todos estos años, que fue idéntica durante el kirchnerismo y durante el menemismo, y se podría haber llegado a este punto con una fortaleza mayor. Yo creo que digamos, en este contexto de gran complicación y de gran recesión, porque caen las ventas de autos, caen las ventas de alimentos, cae la venta de nafta, cae el transporte y cae la actividad económica general, en este contexto lo que hay que proteger es el empleo, sobre todo. O sea, creo que los sindicatos tienen que ser muy duros en la defensa de los puestos de trabajo. Creo que hay que barrer a las conducciones sindicales entreguistas que han negociado históricamente en todas las crisis la vida de los trabajadores y los puestos de trabajo, y que el gobierno tiene que verse presionado a evitar esos despidos y a proteger un nivel de desempleo bajísimo que Argentina no tenía desde hace 25 años, desde antes de la hiper del 89, que es cuando el desempleo pasó la barrera del 10% y nunca más volvió a perforarla. Me parece que justamente la gran barrera de contención que tenemos frente al avance del capital en empeorar las condiciones de vida de los trabajadores es un desempleo bajo, porque una cantidad de desocupados grande es la que atemoriza a los ocupados también
a la hora de reclamar, por ejemplo, mejoras salariales, que es lo que hace falta este año. Este año es un año de caída salarial, de ajuste de cerca de 10 puntos en el salario, que es muy fuerte, y creo que eso sería mucho peor si la desocupación no fuera de 7,1 como es ahora y fuera superior.